Amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia, gracias por acompañarme en este espacio. Hoy, en torno a lo que ha representado el avance de las nuevas tecnologías, vamos a hablar de los deepfakes. Eso es cuando la inteligencia artificial refuerza la violencia de género. Lo llamo así porque la inteligencia artificial es muy positiva dependiendo del uso que se dé, pero también hay que analizarla dentro de realidades que se dan que refuerzan estas modalidades de violencia. Miren, las situaciones que uno ve en el diario vivir ponen a uno a pensar, o sea, uno imagina abrir el teléfono y a veces se da que tú abres tu teléfono y tú descubres un video sexual en el que de repente aparece el rostro de una persona que tú conoces. Entonces, en este sentido, es importante aterrizar en que también este contenido que tú estás viendo como si fuera real puede tener incluso una voz idéntica a la de la persona que está apareciendo en la imagen. Pero esa persona nunca grabó ese contenido, nunca participó en esa escena, no dio el consentimiento para que eso ocurriera. Todo fue creado mediante inteligencia artificial. Y estamos hablando de una imagen falsa. Pero la violencia, la humillación y el daño que puede producir son completamente reales. A este tipo de contenido se le conoce como deepfakes porque se trata de una imagen, un audio, un video generado o manipulado mediante inteligencia artificial para hacer parecer que una persona dijo o hizo algo que en realidad nunca ocurrió. La inteligencia artificial puede utilizarse para educar, investigar, crear y mejorar muchos aspectos de nuestra vida. El problema aparece cuando una herramienta nueva se pone al servicio de una violencia antigua, utilizar el cuerpo y la sexualidad de una mujer para controlarla, castigarla, desacreditarla o expulsarla de los espacios públicos. Porque este contenido irreal, falso que crea la inteligencia artificial, sobre todo cuando es sexual, no puede afectar de manera neutral a hombres y mujeres. Hay una investigación que analizó miles de modelos de inteligencia artificial disponibles públicamente, que identificó cerca de 35,000 herramientas entrenadas para producir la apariencia de personas reales, descargadas casi 15 millones de veces. El 96% de esos modelos estaba dirigido contra mujeres, desde figuras públicas hasta usuarios comunes de redes sociales. Para entrenar algunos de ellos, podían bastar unas 20 fotografías tomadas de internet. Esto significa que una mujer no tiene que haberse tomado nunca una fotografía íntima para ser víctima. Puede bastar con las imágenes de su graduación, de una actividad profesional, de sus vacaciones o de su perfil de Instagram. La inteligencia artificial puede utilizar esas fotografías para colocar el rostro sobre el cuerpo, desnudar a una mujer digitalmente o representarla utilizando actos sexuales que nunca se realizaron. Por eso, la doctrina ha comenzado a hablar de abuso sexual mediante imágenes sintéticas o de falsificaciones sexuales digitales. La profesora Clara McClim desarrolla este fenómeno, el nuevo voyeurismo. Su planteamiento es importante porque habla de cómo, sin consentimiento, apropiándose de la sexualidad, la identidad de una mujer, se convierte en un objeto de observación, de deseo, de degradación ajena. Miren, tampoco debemos reducir el problema llamándolo simplemente pornografía falsa o lo falso de la escena, o no es falso, porque no es falso el daño. O sea, la ciencia muestra que el saber que una imagen fue creada artificialmente no elimina los efectos. La víctima puede experimentar ansiedad, miedo, vergüenza, aislamiento, pérdida de oportunidades profesionales y una sensación constante de inseguridad. Incluso cuando la persona sabe que el contenido no es auténtico, puede continuar circulando, aparecer en búsquedas de internet y ser utilizado para acosar, chantajear o desacreditar a la mujer. Estudios internacionales sobre violencia sexual basada en imágenes falsas también han encontrado que las mujeres reportan consecuencias más graves y duraderas que los hombres. En República Dominicana, ya lo habíamos dicho en otras cápsulas, el artículo 42 reconoce el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a vivir sin violencia y se condena toda forma
violenta, en cualquiera de sus formas, valga la redundancia. El artículo 44 protege la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Por tanto, utilizar digitalmente el rostro o la voz de una mujer para atribuirle una conducta sexual inexistente puede lesionar directamente su dignidad, su reputación y su libertad para decidir cómo se representa su cuerpo. También la ley 2497 permite comprender esta conducta dentro del marco de la violencia contra la mujer por razones de género, porque provoca un daño o sufrimiento psicológico, evidentemente. Además, dependiendo de cómo se obtuvieron las fotografías, si hubo acceso ilícito a cuentas, suplantación de identidad, amenazas, chantaje o difusión, también podríamos entrar en una situación de delitos de alta tecnología. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de cómo debe utilizarse la inteligencia artificial, porque de acuerdo al nuevo Código Penal también habrán consecuencias drásticas para quienes, utilizando ese contenido sexual, pues chantajeen, intenten vengarse o desacreditar a una mujer en el contexto de una relación de pareja o aunque no lo sea. Entonces, es importante que todos tengamos en cuenta estos daños que se provocan a través de esa difusión de estos contenidos falsos. Y bueno, por eso es importante abordarlo. Miren, nuestra Suprema Corte de Justicia también se ha referido a esta cuestión, considerando que se trata de un abuso sexual bastante grave. Así que es importante que hagamos conciencia del uso adecuado o no adecuado de la inteligencia artificial para no promover y fortalecer conductas que extienden la violencia de género en la sociedad. Gracias por acompañarme esta semana. Esto fue Prevención en 10 minutos libres de violencia. Comparte este contenido en las redes sociales y síguenos, sobre todo para seguir transformando vidas. Hasta la próxima semana.